Seguimos en el tema 3 con el que estábamos trabajando en las distintas aplicaciones que tenemos de las concentraciones máximas permisibles. Recordamos que en este tema los conceptos centrales serán la concentración, que es un valor que obtenemos por mediciones en el ambiente, la concentración media, que surgía del cálculo de tener las concentraciones y el tiempo de exposición de cada una. Eso va a depender de cuál es la sustancia, siguiendo los protocolos de mediciones de cada una de las sustancias. Y finalmente la máxima permisible, que es un valor fijo que depende de la tolerancia poblacional de la sustancia, cuyo objetivo es evitar los efectos adversos. Bien, hasta ahora estuvimos haciendo análisis de riesgo de sustancias puras. En este tema, entonces, los conceptos con los que tenemos que trabajar es hacer una comparación de la concentración media que surge del cálculo con la máxima permisible y ver cómo se relaciona una con la otra. En función de esta comparación de concentración media y máxima permisible, nos surgen aproximadamente 4 situaciones. Una situación como la más deseable es que la concentración media sea mucho menor que la máxima permisible. Esto nos determina que la condición de trabajo es segura. Cuanto más lejos hacia abajo estemos de la máxima permisible, mayor va a ser la seguridad del lugar de trabajo, por lo menos en cuanto a agentes químicos. Podemos tener también la situación en la cual la media está por debajo de la máxima permisible, pero no tan por debajo. O sea, podemos llegar a estar como muy cerca. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos numéricos. Si estamos debajo, pero muy cerca de la máxima permisible, lo que es una situación que llamamos condición de alerta. O sea, estoy cumpliendo con la norma, sí, claramente. Pero tengo que prestar mucha atención a los efectos que puedan ir apareciendo. Porque cuanto más cerca estoy de la máxima permisible, mayor es la probabilidad de que aparezcan aquellas personas que son más susceptibles. Supongamos, si yo estoy con una planta grande, no sé, pongámosle 800 trabajadores y mi situación estoy así en condición de alerta, donde la media está cerca de las MP, es probable que aparezcan personas que son susceptibles, con las condiciones que habíamos visto en algún video anterior, ¿sí? Por cuestiones genéticas, por cuestiones de enfermedades preexistentes, de edad, de etnias, distintos factores. La siguiente condición sería que estemos trabajando con una media igual a la CMP. Esto significa, todavía estoy dentro de la norma. Si la media es igual a la CMP, bueno, la norma me dice, este es el valor que no debe ser superado por la concentración media. Pero estoy en el límite, o sea que estoy en condición límite. Si antes en la condición de alerta podían aparecer personas con susceptibilidad, en condición límite seguramente van a aparecer. ¿Está? Si tenemos plantas más pequeñas, 100, 50 personas, bueno, en la condición límite es muy probable que aparezcan efectos adversos en estas personas. Y además es una situación en la cual cualquier alteración va a hacer que nuestra media supere a la máxima permisible fácilmente. Finalmente, la condición que no es deseable es donde la concentración media supera la máxima permisible y ahí sí estamos hablando de una condición insegura. ¿Por qué? Y porque estoy con exposiciones mayores a la máxima permisible y esto significa que con seguridad la mayor parte de los trabajadores van a empezar a presentar efectos adversos. Pongámosles número para entender un poco más de qué estamos hablando. Supongamos una sustancia cualquiera que tenga una CMP de 20 partes por millón. Bien, una condición segura sería que estemos muy por debajo, por ejemplo, una concentración media de 5 partes por millón. Esto es aproximadamente la cuarta parte de la máxima permisible, o sea, estoy con concentración bastante por debajo. Otra situación, la siguiente, si estamos con una media de 18 partes por millón. Sigo estando por debajo de la máxima permisible, pero estoy como cerca. La otra situación sería que la media esté igual a la máxima permisible, o sea, estoy en 20 partes por millón. Y esta es la situación que te comentaba. El de los mayores peligros que tengo acá es que cualquier desviación por procesos, por fallos, por accidentes, va a hacer que la concentración media se pase de la máxima permisible y entonces ya entraríamos en esta otra.
¿tá? Supongamos acá, si la máxima era de 20, te estoy poniendo 22. Y uno diría, hey, pero apenas me pasé. Sí, pero me pasé. Y la condición que nos pone el decreto 351 es que la media no tiene que superar a la CMP. Bien, ahora, uno puede decir, estoy por debajo, muy por debajo, en el límite. ¿Y cuánto es estar muy por debajo? ¿Cuánto es estar muy cerca? Para esto nos vendría bien tener algo como más general, porque si no yo tendría que decirte, bueno, para esta sustancia muy por debajo es tanta concentración y muy en el límite es tanta otra concentración. Hay una forma de trabajarlo en forma numérica, de forma más general, que hacemos la comparación entre la concentración media y la máxima permisible y establecemos un nuevo valor que se llama índice de exposición. El índice de exposición se calcula como la concentración media dividido la máxima permisible. Esto va a hacer que nos dé un valor relativo de lo que yo estoy midiendo en el ambiente, luego de haber hecho los cálculos, porque tengo concentración media, comparado con la máxima permisible. Hay otra expresión que a veces nos puede resultar un poco más familiar, que sería el índice de exposición porcentual, que básicamente es el mismo cálculo pero multiplicado por 100. Vamos a poner esto con números para poder terminar de cerrar el concepto. Vamos a analizar las condiciones que yo te dije antes, tres de las condiciones, el límite, insegura o segura, porque si está muy en el límite o si está muy por debajo, de todos modos estamos con una concentración media debajo de la máxima permisible. Y vamos a ver qué pasa con el índice de exposición y el índice porcentual en cada una de estas tres condiciones. Para entenderlo más fácilmente, lo vamos a trabajar con ejemplos, ¿sí? Y vamos a mantenernos en el mismo ejemplo de antes. Así que vamos a tomar una concentración máxima permisible de 20 partes por millón. Veamos qué pasa en condición límite. En la condición límite era que la media es igual a la máxima permisible, así que en nuestro ejemplo sería una media de 20 y una máxima permisible de 20. Como el índice de exposición es la división entre estos dos valores, las unidades, fíjate que son iguales, se van a cancelar. Partes por millón dividido partes por millón se van, y el índice de exposición me va a quedar sin unidades. Y en números, yo lo que voy a hacer es 20 dividido 20. Eso claramente me va a dar 1. Así que 1 de índice de exposición y multiplicado por 100, 100% en el índice de exposición porcentual. ¿Qué significa esto? Más o menos lo estábamos trabajando. La máxima permisible es de 20 y si yo estoy al 100% de la máxima permisible, la media va a ser de 20. Así que cuando tengo los mismos valores de media y máxima permisible, estoy al 100% de lo máximo permisible. Y ese es el concepto de índice de exposición porcentual. En términos generales, esto lo propagamos y decimos, en cualquier ejemplo de cualquier máxima permisible, la condición límite se va a dar cuando el índice de exposición es 1 y el índice porcentual es del 100%. Veamos las otras condiciones. Cuando era una condición insegura, la media era mayor a la máxima permisible. Pongámosle esto, tengo una media de 28 partes por millón y una máxima permisible de 20. Si yo hago la cuenta entre estos dos, partes por millón se cancelan entre sí porque tienen las mismas unidades. 28 dividido 20 me da 1,4 y pasado a porcentual me da 140. Esto me va a indicar que yo estoy en un 40% por encima de la máxima permisible. El índice de exposición me dio 1,4. Entiendo que muchas veces va a ser más fácil pensarlo en porcentual, pero la verdad que en la práctica habitual el porcentual no se usa. Trabajamos siempre con el índice de exposición. Así que yo te sugiero como que mentalmente a medida que vayamos aprendiendo puedo hacer esta proyección, pero hay que acostumbrarse a trabajar con el índice de exposición. En términos generales, yo lo que voy a plantear es que la condición es insegura cuando el índice de exposición es mayor a 1 o cuando el porcentual es mayor al 100%. Por el otro lado,
planteamos que el índice de exposición es una condición segura cuando yo tengo una media menor a la máxima permisible. Ponemos acá un ejemplo de 12 partes por millón de concentración media. Así que al resolver esto, nos queda un índice de exposición de 0,6 y un porcentual del 60%. Esto es, que las 12 partes por millón representan el 60% de lo máximo permisible. Y esto es que estoy por debajo de un índice del 1. ¿Tá? Condición segura, entonces lo ponemos con un índice de exposición menor a 1 o un porcentual menor al 100%. Muy bien. Esto es todo lo que tenemos de análisis de riesgos para sustancias puras considerando el índice de exposición. Siempre la condición segura va a ser cuando el índice de exposición como máximo sea 1. Lo que decimos es que la condición es segura cuando el índice de exposición es menor o igual a 1. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hacemos un análisis de riesgo de mezclas de agentes químicos? Cuando tenemos más de una sustancia química en el aire. Vamos a tener que, como los mismos parámetros que trabajábamos con sustancias puras, empezar a combinarlos. Eso va a hacer que sea un poco más complejo. Nos surgen en principio algunas dudas con esto. ¿Tá? ¿Cuándo puede ser que haya más de un agente químico en el aire? Bueno, la verdad es que casi siempre. Es muy raro que haya una sola sustancia química en el aire. Tendría que ser como un proceso muy específico o una actividad muy específica. La mayoría de las veces voy a tener que analizar más de una sustancia química en el aire. Bien, y si tengo más de una sustancia química en el aire, ¿me cambia mucho lo que tengo que hacer? Bueno, eso va a depender mucho de las propiedades que tengan las sustancias y de cómo se interaccionen entre ellas. A estos comportamientos, si se pueden dar varios comportamientos, los llamamos interacciones toxicológicas. Eso es lo que vamos a analizar a continuación. De interacciones toxicológicas tenemos 5 comportamientos diferentes. En el primer caso se llaman efectos independientes. Esto es, no hay interacción entre los componentes de la mezcla. ¿Sí? Tengo dos o más sustancias que es como si las demás no existieran. Ahora vamos a ir analizando cada una más en profundidad. Ahora, yo recién te decía que puedo tener ambientes de trabajo con varias sustancias químicas, ¿sí? 2, 3, 10, por ahí más de 10 ya sería medio raro. Pero la cuestión es que cuando analizamos las interacciones toxicológicas, siempre las pensamos de a dos, o sea, de a pares de sustancias químicas. Si yo tuviera un ambiente con 3 sustancias químicas, por hablar en forma general, unas sustancias químicas A, B y C, yo voy a ver cuál es la interacción entre A y B, cuál es la interacción entre B y C y cuál es la interacción entre A y C. Miro siempre las interacciones de A2. Por eso este análisis que vamos a hacer siempre es pensando de a dos sustancias. Y lo primero que nos encontramos es esto. Efectos independientes, o sea, no hay interacción entre las sustancias. El siguiente podrían ser efectos aditivos. Esto es que el efecto de las sustancias se suman entre sí y el efecto total de la mezcla es igual a la suma de los efectos de los componentes. Ahora vamos a ver ejemplos en particular para terminar de entenderlo. Los siguientes dos me darían que la suma de los efectos es mayor. ¿Tá? El siguiente es efecto sinérgico. Yo tengo dos sustancias químicas que tienen toxicidad, que cada una tiene su toxicidad, pero cuando se mezclan, el efecto de la mezcla es mayor a la suma de los efectos de los componentes. El otro caso que yo tengo se llaman efectos potenciados. En realidad es como si fuera un caso particular de efectos sinérgicos y con distintos autores, distintos expositores de este tema, por ahí encontrás que hacen como ciertos englobamientos. ¿Sí? Puedes encontrarte que dicen, bueno, los potenciados es un caso particular de sinérgicos. No le falta razón. Pero nosotros lo vamos a tomar como casos separados para poder entenderlos. En el caso de los potenciados, yo tengo dos sustancias químicas, pero una no es tóxica. ¿Tá? De hecho, puede ser que una de las dos tenga efectos beneficiosos. El caso es que esta que no es tóxica facilita la acción de la otra. Esto hace que cuando yo tengo la mezcla de las dos, la que era tóxica ahora es más tóxica que antes.
Finalmente, el último de los casos es cuando tenemos efectos antagónicos. Tengo que el efecto total de la mezcla es menor que la suma de los efectos. Tengo dos sustancias que son tóxicas, cada una por separado tiene sus efectos, pero cuando se encuentran juntas, como que compiten o se cancelan los efectos entre sí. ¿Tá? En algunas situaciones puede ser que desaparezca por completo el efecto tóxico, pero si no, por lo menos el efecto se reduce. Bien, vamos a ver cada uno de estos un poco más en profundidad. Arrancamos con los efectos independientes. Decíamos que no hay interacción entre los componentes de la mezcla y esto se va a producir cuando yo tengo que los dos agentes químicos tienen distintos lugares de acción o diferentes mecanismos de acción. Vamos a poner un ejemplo con esto. Tengo la mezcla de un solvente y un polvo. O los solventes en general van a actuar sobre el sistema nervioso central y producen un efecto que se llama narcosis. La narcosis en realidad es como si fuera una secuencia de síntomas, de efectos en el cuerpo, que arranca en general con mareo. ¿Sí? Uno está trabajando con un solvente y en principio siente un mareo y o más o menos pierde la percepción, la nitidez de la percepción del ambiente. Si uno persiste en la exposición al solvente, esto puede progresar en desmayo y hasta pérdida de la conciencia. En el caso del polvo, el polvo no entra realmente en el cuerpo porque va a actuar por vía respiratoria, va a llegar a los pulmones, pero no se absorbe. Así que el efecto que va a tener es totalmente local. ¿Sí? Por ejemplo, puede producir dificultad respiratoria, accesos de tos, si llega a los ojos, irritación ocular, lastimaduras, pero siempre es en el punto de contacto. Una situación donde se podría dar esto es, por ejemplo, en una carpintería. Em, Supongamos que tenemos una carpintería donde tienen distintos compartimentos. ¿Sí? Hay un lugar donde se hace el lijado de la madera o hasta el pulido de la madera. En ese recinto, el lijado produce polvo de acerrín disperso en el aire. Esto estoy con el segundo agente, ¿tá? Que es un irritante. Si las personas que están trabajando no tienen suficiente protección, van a empezar con que lagrimean, no pueden ver porque tienen partículas sólidas en los ojos y también con dificultades respiratorias. En otro recinto tenemos, por ejemplo, el barnizado de las piezas terminadas. En este caso tengo exposición a solventes de los barnices. Entonces, en cada uno de estos casos se dan como los efectos por separado. Ahora, si no tengo esta separación en ambientes o lo podría llegar a hacer en días diferentes, se puede determinar que el lunes y martes se hace el pulido de madera y miércoles y jueves se hace el barnizado, dejamos el viernes para que se seque, por ejemplo. Entonces, las dos sustancias no entrarían en contacto. Ahora, ¿qué pasaría si coexisten en tiempo y espacio? En el mismo recinto se hace el pulido de la madera y el barnizado. Bien, va a pasar que las personas que estén trabajando ahí van a estar expuestos a las dos sustancias a la vez. Lo que va a pasar es que las dos sustancias actúan con sus propios efectos. O sea, el polvo produce irritación respiratoria y ocular y el solvente produce narcosis. Es interesante plantearlo también en términos cuantitativos, o sea, qué tanto se producen. Para eso vamos a recurrir a trabajar con gráficos. En estos gráficos vamos a plantear dos ejes. En el eje horizontal vamos a poner los componentes y en el eje vertical, en números totalmente arbitrarios, la intensidad del efecto. Entonces, en esta situación que yo te estaba planteando, por ejemplo, se trabaja con el solvente del barniz y produce un efecto de intensidad 2. ¿Tá? No importa qué quiere decir intensidad 2, pero produce intensidad 2. En el otro recinto o el otro día diferente se trabaja con el pulido y entonces se produce un efecto de intensidad 1. Ahora, si estamos trabajando coexistiendo en tiempo y espacio, resulta que tengo la mezcla y lo que observo en esta mezcla es que los efectos son exactamente iguales. O sea, el solvente sigue teniendo intensidad 2 y el polvo sigue teniendo intensidad 1. Es como si el otro no estuviera. Tiene cierta ventaja en el análisis de riesgo químico que vamos a hacer, porque yo puedo estudiar cada uno de los dos por separado. Entonces podemos aplicar los mismos conceptos
de índice de exposición que habíamos pensado antes para las sustancias puras. Entonces yo voy a hacer el índice de exposición de cada una de las sustancias por separado. Hago índice de exposición de la sustancia A, la media de A, dividido la máxima permisible de A, y si la condición es segura, este resultado me tendría que dar 1 o menos. Por el otro lado, hago el índice de exposición de B, la media de B dividido la máxima permisible de B, y esto me tendría que dar menor o igual a 1 para que la condición sea segura. La siguiente que habíamos mencionado eran los efectos aditivos, donde el efecto total de la mezcla es igual a la suma de los efectos. Se produce, justo al contrario que el anterior, cuando los agentes tienen el mismo lugar de acción o el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, si tengo dos solventes, ¿sí? Aguarrás y thinner. Tenemos dos pintores, uno dice el aguarrás es mejor, otro dice no, el thinner es mejor, no tienen por qué ponerse de acuerdo, cada uno trabaja con el material que le gusta, y entonces trabajaron, pintaron y van al, al lugar donde tienen todos los materiales para limpiar pinceles, rodillos y demás, y cada uno limpia con lo que quiere. ¿Sí? Entonces tenemos uno de los pintores que dice, bueno, yo voy a usar un poquitito de aguarrás para que sea más seguro, ¿sí? Y usa un cuarto litro de aguarrás y limpia sus materiales. El otro dice, voy a usar un poquitito de thinner para que sea más seguro y usa también un cuarto de thinner. Bueno, están los dos en el mismo recinto y los dos están respirando las dos sustancias. Las dos son narcotizantes, las dos ingresan por vía sanguínea hasta el sistema nervioso central, tienen el mismo mecanismo de acción y tienen el mismo lugar de acción. Entonces, es como si, en lugar de estar trabajando con un cuarto y un cuarto, estuvieran trabajando con medio litro de aguarrás o medio litro de thinner. El efecto tóxico que va a tener es exactamente lo mismo. Puesto en el gráfico, para hacerlo cuantitativo, supongamos, tengo el aguarrás produce un efecto de 2, el thinner produce un efecto de 1, cada uno trabajando por separado, ¿sí? Como si cada uno se fue a un lugar diferente o lo hizo un día distinto. Pero si están los dos compartiendo tiempo y espacio, el efecto de la mezcla va a tener una intensidad de 3, porque estoy sumando la intensidad de A e intensidad de B. Ahí es donde planteamos que esta mezcla tiene un efecto total igual a la suma de los efectos. Y esto lo podemos trasladar al índice de exposición. Pero planteamos una cierta dificultad, porque en el índice de exposición yo estoy haciendo la media dividido la CMP. Y en este caso las dos sustancias tienen CMPs diferentes. Entonces, ¿cómo hago? ¿Tengo que sumar las CMPs? ¿Tengo que sumar las medias? ¿Cómo hago este cálculo? Bien, no hacemos las sumas ni de las MPs ni de la media, sino que hacemos las sumas de los índices de exposición de cada una de las sustancias. Entonces, el índice de exposición de una mezcla con efectos aditivos se va a plantear de esta manera. Haríamos el índice de exposición de una de las sustancias y le sumo el resultado del índice de exposición de la otra de las sustancias, y esto va a ser el índice de exposición de la mezcla, y esto es lo que nos tiene que dar menor o igual a 1. Esto en realidad es una condición de seguridad más exigente que la anterior, porque yo en el anterior digo, tiene que ser menor o igual a 1, o sea que estoy planteando que podría ser igual a 1. ¿Está? Supongamos que tengo que el índice de exposición de A solo, si yo trabajara solo con aguarrás, me dio, no sé, 0,7. Bien. Y el de thinner, si yo estuviera trabajando solamente con thinner, me dio también 0,7. 0,6, pongámosle, un poco menos, no me interesa. La cuestión es que las dos están debajo de 1. Pero al trabajar con la mezcla, el índice de exposición del aguarrás era 0,7 y el otro era 0,6. Al sumarse, el índice de la mezcla me da 1,3 y eso es mayor que 1. Eso es un 30% por encima de la máxima permisible. Entonces van a aparecer efectos adversos. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Bueno, con bajar uno de los dos hasta que la suma de los dos me dé como máximo 1 es suficiente. No hace falta bajar a los dos. ¿Sí? Si el de que tenía 0,7 lo puedo bajar a 0,4,
Y bueno, me va a quedar 0,4 de uno más 0,6 del otro, me quedan 1 y llegamos al límite. Otra de las interacciones eran con efectos sinérgicos. Acá ya tenemos que el efecto total es mayor que la suma de los efectos. Para que esto se produzca, se tienen que producir mecanismos fisiológicos complejos dentro del cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, puede ser que una sustancia haga que el cuerpo genere un mecanismo que facilite la acción de la otra. Puede ser que una sustancia se transforme en otra que facilita la acción de la otra. Puede ser que al estar las dos juntas, actúan sobre el mismo órgano en el cuerpo y baja el funcionamiento de ese órgano y el efecto de las dos sustancias es mayor. Pongamos ejemplo, ¿sí? Si tenemos acá dos toxinas de hongos, ¿sí? Aflatoxina, acrotoxina son dos sustancias producidas por el mismo hongo. Esto se podría producir, por ejemplo, en cosechas, en el trabajo en agro, ¿tá? Trabajadores que están haciendo cosechas de trigo, de cebada, de centeno, pueden estar en contacto con ciertas especies de hongos que producen estas toxinas. Bueno, puestos en gráfico, yo tengo que si solamente estuviera expuesto a la aflatoxina, tendría, pongámosle, un efecto de 2. Si solo estuviera expuesto a la acrotoxina, tendría un efecto solamente de 1. Ahora, si quienes están trabajando con en esta cosecha se encuentran con este hongo, el hongo libera las dos toxinas a la vez. Entonces van a estar expuestos a la mezcla. Y resulta que estos tienen efectos sinérgicos. Eso va a hacer que los efectos de las dos sustancias sea mayor. ¿Cuánto más mayor? Bueno, eso no lo puedo anticipar. Eso hay que ver para cada par de sustancias cuál es el efecto de la mezcla. Y eso hace que yo no pueda anticipar y no pueda hacer un índice de exposición. Acá no hay cálculos posibles, no puedo calcularlo. Cuando yo tengo exposición a este tipo de mezclas, lo que tengo que hacer es buscar bibliografía toxicológica o médica para ver eh, cuáles son las interacciones, cómo protegerse y demás. Pero no puedo calcular nada. Otro efecto que también producía un efecto total mayor a la suma de los efectos era de los potenciados, que en este caso habíamos dicho que una de las sustancias no tenía efecto tóxico por sí mismo y hasta incluso podía ser beneficiosa, pero lo que hace es facilitar la acción tóxica del otro. Pongámosle de ejemplo, estas dos sustancias, tengo salbutamol y monóxido de carbono. El salbutamol es un broncodilatador. Lo usan en ciertos fármacos, por ejemplo, las personas que tienen asma. A lo mejor viste alguna vez a alguien que o le costaba respirar o no te diste cuenta que le costaba respirar, pero se pone un tubito en la boca que lo aprieta y en el momento que lo aprieta hace una aspiración. Eso es un broncodilatador, generalmente se usa el salbutamol y lo que está haciendo esta persona es tratar de que el salbutamol llegue lo más profundo a la vía respiratoria para que dilate los bronquios y pueda facilitar la entrada de aire. Cuando una persona que tiene asma está con una crisis asmática, al hacer esto, como que restituye el diámetro habitual de la vía respiratoria. Ahora, supongamos que la situación es en una mina de carbón. En una mina de carbón es un lugar que tiene dificultades de ventilación y tengo a alguien asmático o no que dice, bueno, por las dudas voy a hacer un puff del broncodilatador antes de entrar. No estaba en una crisis asmática, estaba con un diámetro de sus bronquios normales y al aplicarse el broncodilatador hace que ese diámetro aumente un poco más. En las minas de carbón hay exposición, entre otras cosas, a monóxido de carbono, que es un asfixiante. Este asfixiante entra por vía respiratoria, llega a sangre y se une a los glóbulos rojos, a una proteína que se llama hemoglobina, que lo que hace es transportar oxígeno. Al unirse, lo que hace es, se dice que envenena a la hemoglobina y el glóbulo rojo no puede transportar oxígeno y por eso es un asfixiante. En el caso de esta persona que dijo, por las dudas salgo, un disparo del broncodilatador, resulta que
está aumentando el flujo de aire y facilitó la entrada del monóxido de carbono a su sistema respiratorio. Entonces, en comparación con otras personas que estén en el mismo lugar, él facilitó la entrada del monóxido de carbono y en su sistema va a tener un efecto mayor. Estos son los casos donde yo tengo una sustancia que no es tóxica, hasta puede ser beneficiosa, como es este caso, pero que facilita la acción tóxica de la otra que sí es tóxica. Hay varios mecanismos posibles, yo te estoy contando uno que es como un poco más mecánico para que se pueda entender. En términos de gráficos sería como lo siguiente, yo tengo esta sustancia A que no tiene efecto tóxico, esta sustancia B que tiene un efecto tóxico, pongámosle de 1, pero cuando se encuentran en la mezcla, pensá que en este caso la mezcla está dentro de la persona, la A sigue siendo sin efecto tóxico, pero la B aumentó su efecto tóxico. Y acá tampoco lo puedo anticipar. ¿Tá? Acá yo no puedo predecir cuánto aumenta el efecto tóxico de la que sí es tóxica. Por lo tanto, en estas situaciones el índice de exposición tampoco se calcula. Y la última situación que teníamos era cuando teníamos efectos neutralizantes o antagónicos. Acá el efecto total de la mezcla es menor que la suma de los efectos. Y entonces, yo lo que me voy a encontrar es que tengo dos sustancias que como que son opuestas entre sí. De hecho, hay 4 mecanismos diferentes por los cuales puede producirse esta neutralización. Em, no siempre quiere decir, va a pasar que el efecto total es nulo. ¿Sí? A veces puede ser que el efecto tóxico desaparezca por completo, otras veces puede ser solamente que se reduzca. Vamos a poner un ejemplo que pueda ser fácil. Tengo una sustancia química que es la soda cáustica, es un cáustico. Si no lo conoces, te cuento que es un sólido blanco, a veces está seco, a veces un poco húmedo, pero si yo voy y lo toco sin protección cutánea, con la piel desnuda, la soda cáustica va a producir quemaduras en la piel. El otro agente es ácido muriático, es un líquido, es corrosivo. Si yo lo voy a tocar con piel desnuda sin protección, también produce quemaduras en la piel. Esto es, digamos, lo hice con manos diferentes o personas diferentes. Eh, Alguien que podría llegar a utilizar esto, por ejemplo, pueden ser encargados de edificio que piden asistencia en algún domicilio, un plomero, que lo que tiene que tratar es de desobstruir una cañería. Estos dos productos se usan ocasionalmente en la desobstrucción de cañerías. De hecho, hay un producto comercial que se llama destapacañerías que utiliza la soda cáustica como componente principal. Entonces podríamos tener, ¿sí?, plomero que dice, bueno, la soda cáustica destapa cañerías, el ácido muriático también, esto me está costando un montón, voy a usar una mezcla de los dos. Bien, ¿qué va a pasar? Yo tengo, a ver, la soda cáustica produce un determinado efecto, el ácido muriático produce su efecto, acá le puse 2, 1,5, pero cuando yo uso la mezcla de los dos, resulta que el efecto total es mucho menor que haber usado cada uno por separado, y esto se debe a mecanismos químicos que no vamos a desarrollar acá, que se trabaja cuando vemos corrosivos, y es la forma de actuar que tienen las bases, la soda cáustica es una base, las bases y los ácidos. ¿Ah? Y tienen efectos como opuestos. Y el efecto tóxico hace que uno se oponga al otro. Hay otras situaciones donde hay incompetencia por el lugar de acción, o se desencadenan mecanismos opuestos, no sé, variedad de cosas. Hay 4 mecanismos posibles. La cuestión es que el efecto total va a ser o menor o desaparece por completo. Y esto tampoco lo puedo predecir. Porque va a depender de cuáles sean las sustancias, de qué cantidad le puse de cada una. Otras condiciones del ambiente también pueden intervenir. Por lo tanto, índice de exposición en este caso tampoco se calcula. Bien, en resumen tenemos estos 5 efectos. Efectos independientes donde las sustancias actúan como si la otra no estuviera. Y lo analizamos en forma independiente. Entonces tengo 2 sustancias, cada una con su efecto. Cuando se juntan, el efecto es exactamente el mismo. Aditivos donde se produce la suma de los efectos. Tengo una determinada sustancia, tengo la otra, cada uno con sus efectos, y cuando tengo la mezcla es como si hubiera tenido más de lo mismo, ¿tá? Porque se suman los efectos. En los sinérgicos y potenciados, recordemos que el efecto de la mezcla es mayor
que la suma de los efectos. En el caso de los sinérgicos, los dos tienen efecto tóxico y al estar actuando en conjunto, el efecto tóxico de cada uno es mayor. En los potenciados teníamos uno que no tiene efecto tóxico, el otro que sí, y el que no tiene efecto favorece la acción del que sí. Y finalmente los antagonistas, donde cada uno tiene su efecto tóxico, pero la mezcla tiene un efecto menor o directamente desaparece. Vamos a poner esto un poco más en números. Yo te conté hasta ahora que de los 5 efectos, de las 5 interacciones posibles, hay 2 como que podemos anticipar y hacer un análisis cuantitativo de la situación. Entonces, vamos a plantear un determinado ambiente donde tenemos una mezcla de agentes químicos, ¿sí? Tenemos estos 4 agentes químicos: arsénico, mercurio elemental, diclorometano y grafito. Y hay que determinar si la condición del ambiente es segura. Esto indica que lo que tengo que buscar es si el índice de exposición es menor o igual a 1, y eso sería la condición segura, o mayor a 1. Pero tengo que pensar entonces si los tengo que tomar como efectos aditivos o efectos independientes. Una primaria aproximación que vamos a hacer es pensar a qué grupos químicos pertenecen. Los dos primeros son los dos metales. Después tenemos el diclorometano, que es un solvente, y el grafito, que es un polvo inerte. Los dos metales tienen mecanismos similares. No producen exactamente los mismos efectos, pero sí tienen que entrar al cuerpo, ir por vía sanguínea y actuar sobre ciertas proteínas de las células. Así que es como base suficiente para suponer que tienen una acción aditiva. El del solvente, en cambio, en general tiene como mecanismos de acción que entra por vía respiratoria, va a la sangre y actúa o sobre el sistema nervioso central como efectos agudos o, por ejemplo, hígado con efectos crónicos. Tiene lugares de acción diferentes, mecanismos diferentes, lo podemos suponer independiente de los dos metales. Y finalmente el grafito, que es un polvo inerte, no entra al cuerpo. El efecto tóxico que produce es de irritación porque se acumula en los pulmones. Así que tiene un lugar de acción diferente. También lo podemos suponer como independiente, tanto del solvente como de los metales. Acá yo te estoy contando como toda una base para hacer esta suposición. ¿Qué haces si no sabes de qué se trata? Bueno, apelamos a un principio general en seguridad que es: ante la duda supongo la peor situación. Y la peor situación en este caso es suponer los aditivos, porque recordemos que suponer los aditivos quiere decir que se van acumulando los efectos tóxicos de cada uno y voy a tener la suma total de los efectos, que con los independientes no pasa. Muy bien, planteado de esta manera, vamos a ver cómo resolvemos numéricamente esta situación. Bien, me traje el enunciado ahora a un documento de texto. Y vamos a ir viendo cómo procesamos los datos. Lo primero que vamos a hacer es armar una tabla donde vayamos poniendo la información para tenerla a la vista y poder hacer los cálculos necesarios. A ver, yo fui dejando cosas prearmadas, así que tenemos ahí una tabla. En la primera columna vamos a poner los nombres de las 4 sustancias con las que trabajamos. Después la concentración media, que es parte de los datos que tenemos del enunciado. La CMP, que la vamos a sacar del decreto 351, el peso molecular también. Vamos a poner el índice de exposición para cada una de las sustancias. En función del índice de exposición vamos a ver si la condición es segura y tenemos que tener en cuenta el tipo de interacción que tiene cada una de las sustancias con las demás para poder hacer el análisis de condiciones de seguridad. Entonces, tenemos acá las 4 sustancias: arsénico, mercurio, diclorometano, grafito, y transferimos los datos de concentraciones medias. Cada uno está hecho todos en miligramos por metro cúbico. Así que lo que sigue a continuación es ahora buscar las CMP de cada una de las sustancias en el decreto 351. Para eso nos vamos a ir a Infolec y vamos a buscar el decreto. Recordad que esto estamos buscando el decreto 351, que podríamos también buscar el 295, ¿no? Que es exactamente lo mismo para el fin de lo que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos acá
decreto 351, buscamos la norma actualizada y nos vamos al anexo 3, que es donde está la tabla de CMPs. Bien, vamos a buscar el primero de nuestros compuestos, que era el arsénico. A ver, arsénico, ¿dónde estás? Arsénico, acá estamos con arsénico. Tenemos que la CMP es de 0,01 miligramos por metro cúbico y transferimos ese dato primero, 0,01 miligramos por metro cúbico. Traemos la CMP por las dudas, 74,92. Y vamos a ir buscando los demás ahora, después hacemos las cuentas. Entonces vamos a buscar el mercurio. Mercurio, yo también lo tenía buscado previamente. Tenemos varias alternativas, fíjate, mercurio como mercurio, que tiene el peso molecular y nada más. Compuestos alquílicos, arílicos, pero este es el que nos interesa, mercurio elemental. Es de 0,025 miligramos por metro cúbico. 0,025 miligramos por metro cúbico. Bien, peso molecular. Para el elemental dice variable. En principio no ponemos nada porque no tenemos seguridad de qué es lo que necesitamos. Así que acá lo dejamos en blanco. Diclorometano, que ya también lo tenía buscado. Diclorometano está acá. 50 partes por millón. 50 partes por millón. Peso molecular 84,93. Bien, y finalmente el grafito. Grafito, ¿dónde estás? Grafito, acá estás. 2 miligramos por metro cúbico y no tiene peso molecular. 2 miligramos por metro cúbico y no tiene peso molecular. Muy bien. Lo siguiente es hacemos el índice de exposición. Para eso necesitamos hacer las cuentas con la calculadora. Muy bien. Vamos por ahí a hacer las cuentas. Índice de exposición, recordamos que es concentración media dividido la CMP. Así que tenemos 0,006 dividido 0,01. Nos da índice de exposición 0,6. Seguimos. Mercurio 0,006 dividido 0,025, 0,24. Por ahora hacemos las cuentas y después lo pensamos a ver qué está pasando. Ahora, este diclorometano no tiene las mismas unidades en concentración media y máxima permisible. Y yo te había contado que el índice de exposición no lleva unidades porque la media y la máxima permisible están con las mismas unidades. Así que, como no los tengo acá, los tengo que convertir. Vamos a convertir los 50 partes por millón a miligramos por metro cúbico, una fórmula que ya hemos visto en algún encuentro anterior. Esto se trataba de las partes por millón por el peso molecular por 0,041 y esto nos da las unidades en miligramos sobre metro cúbico. Bien, para aquellos que estén viendo este video que no sean de mis estudiantes, les cuento que este es 0,041. En otros textos aparece como 1 dividido 24,4. Estamos hablando de exactamente lo mismo, porque si hacemos 1 dividido 24,4 nos da este valor de 0,041. Y la verdad que yo prefiero que trabajemos multiplicando en lugar de meter fracciones por ahí. Así que convertimos las 50 partes por millón, trabajamos entonces 50 partes por millón por el peso molecular por 0,041 y eso nos va a dar entonces la CMP en miligramos por metro cúbico. Así que estas partes por millón equivalen a 174 miligramos sobre metro cúbico.
Bien, ahora que tenemos las mismas unidades, sí puedo sacar el índice de exposición. Así que esto vamos a hacer 150 de media, perdón, te lo digo acá, 150 de media dividido 174 de máxima. Y nos está dando 0,86. 0,86. Y finalmente el índice de exposición del grafito. 2,5 dividido 2, 1,25. Muy bien, ya tenemos entonces todos los índices de exposición. Em, Vamos a ver qué pasa con la condición de seguridad. Arsénico, mercurio, diclorometano y grafito tenían distintas interacciones. Habíamos planteado que los dos que eran metales eran aditivas, interacción aditiva, en este lo mismo. Este eran dos independientes, este también. Entonces, para estos dos que son aditivos, yo tengo que considerar no el índice de exposición individual, sino el de la mezcla. Entonces, voy a ponerme el índice de exposición de la mezcla de arsénico más mercurio, y esto entonces hacemos la suma de los índices de exposición. El índice de exposición de la mezcla va a ser 0,6 del arsénico más 0,24 del mercurio. Y esto nos está dando 0,84. O sea que para la mezcla de arsénico con mercurio, que eran aditivos, esto es seguro porque no superamos el índice de exposición de 1. Vamos bien. Diclorometano es independiente, miramos el índice de exposición directamente, 0,86. Entonces, esto está menor que 1, sigue siendo seguro. Y finalmente el grafito. El grafito es el único que tengo con un índice de exposición mayor a 1. O sea que toda la condición del ambiente de trabajo deja de ser seguro por el grafito. ¿Tá? Todos los demás no están superando el índice igual a 1. Así que podríamos establecer una respuesta a este ejercicio. Recordemos que la pregunta era determinar si la condición del ambiente es segura. Entonces decimos la condición no es segura porque el grafito tiene un índice de exposición mayor a 1. ¿Tá? Del resto en realidad no voy a plantear nada. Del resto yo podría decir, por el resto la condición es segura porque todos tienen un índice de exposición menor a 1. Esto sería el tratamiento que haríamos para cualquier mezcla de agentes químicos. O sea, lo primero es determinar el tipo de interacción. Si es aditivo e independiente, vamos a hacer este procesamiento de datos diferente. Una vez que definimos eso, hacemos el índice de exposición y vemos si supera 1 o no. Si es menor a 1, la condición es segura, y si es mayor a 1, la condición no es segura. Bien, con esto entonces cerramos el tema 3, que era el análisis de las condiciones de seguridad por riesgo químico, tomando en cuenta los distintos conceptos que dijimos, que eran concentración, concentración media y máxima permisible, trabajando sobre el índice de exposición como indicador de condición segura del ambiente de trabajo a causa de las sustancias químicas.